El interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Y cómo no, doctor John, muchísimas gracias. Hay un tema digamos que de actualidad, después de conversar de estos temas históricos, tiene que ver con el esperado discurso del ciudadano presidente de la República en el día del sábado, que a las 7 de la noche, incluso comenzó a las 7 en punto. A las 7 en punto inició la alocución del ciudadano presidente de la República, anunciándole al país que él había tomado la decisión de retirar el proyecto de modernización fiscal, que así se le ha llamado al proyecto de reforma fiscal, que iba a proceder a dar las instrucciones para retirar del Congreso Nacional este proyecto de ley de reforma fiscal. Entre los argumentos que el ciudadano presidente de la República estableció está precisamente después de haber escuchado el sentimiento social, de haber escuchado al pueblo dominicano, él procede a tomar esa decisión de retiro. Una decisión que pienso que es histórica en nuestro país, una decisión valiente inclusive, porque un presidente o un partido en el gobierno que tiene el control hegemónico en las cámaras, o en la Cámara de Diputados y en el Senado, que son los dos organismos que le compete según sus atribuciones someter y aprobar las leyes en este país, y tomar esta decisión, pienso que esto lo engrandece. Y más una decisión que fue tomada aún sabiendo, ¿verdad?, que el país ciertamente requiere de una reforma fiscal, que incluso se ha retardado el proceso de reforma. Y nosotros habíamos dicho de que ciertamente el país requiere de un proceso de reforma fiscal. Yo hacía así un análisis comparativo, en cierta forma. Cuando uno se traza un proyecto, cuando uno proyecta en el tiempo hacer algo, digamos que uno se proyecta hacer una casa, tener un carro, comprar, digamos que artículos del hogar, entre otras cosas que uno se lo proyecta para el futuro. Lo primero que uno, después de proyectarse eso, incluso hay gente que hace planes de fin de año. En el fin de año los ciudadanos solemos trazarnos planes de lo que vamos a hacer el año que entra. Pero tan pronto tenemos los planes, inmediatamente nosotros pensamos en los recursos. Porque los planes sin recursos no son operativos, no funcionan. Entonces, yo hacía esa comparación con lo que es el Estado Dominicano. El Estado Dominicano, para poder satisfacer las necesidades de la sociedad, ¿verdad?, requiere necesariamente de que tener los recursos para poder cumplir con las necesidades de la sociedad. Llámese en estas necesidades los servicios básicos, es decir, agua potable, luz eléctrica, mejoría en los servicios hospitalarios, entre otros servicios que son, digamos que, los más fundamentales como para que la sociedad pueda desenvolverse. Ahora, estos planes, este funcionamiento de los servicios básicos, de la puesta en funcionamiento de los servicios básicos, requieren de recursos. ¿Y de dónde obtiene el Estado los recursos? Exactamente, el Estado obtiene los recursos de los impuestos. De los impuestos que paga inevitablemente todos los sectores de la vida social. Llámese empresario, llámese el consumidor, todos pagamos los impuestos. Es de ahí que se recaudan los fondos para poder entonces satisfacer las necesidades. Comprendiendo eso, ¿verdad?, comprendiendo eso, de que el Estado requiere de la recaudación de fondos
para poder cumplir con construcciones de viviendas, construcciones de carreteras, construcciones de casas, ¿verdad? Para los ciudadanos que no la tienen, los planes sociales, todo lo que tiene que ver con planes sociales, todo lo que tiene que ver con el suministro de energía eléctrica, todo eso es con dinero del Estado. Y ese dinero del Estado no se produce, digamos que levantando una mata y sacándolo de ahí. No, se produce con las recaudaciones. Entonces, comprendiendo esto, ¿verdad? De esta gran situación que tiene el país, era necesaria hacer una reforma fiscal. Incluso el propio Danilo Medina, en una intervención, había hablado de la reforma fiscal. Estamos hablando de los años 2012, 2013, 2014, todavía. El 2019 también. El 2019. Cuando él sale del poder, él dice, no sé, antes, ¿verdad? No sé cómo va a gobernar el próximo gobierno porque tenemos un déficit. Ahí fue el 2019. Lo había manifestado. Leonel Fernández en su momento había manifestado también la necesidad de que el país se sometiera a una reforma fiscal. Sin embargo, digamos que tal vez el pueblo dominicano ha comprendido poco la necesidad de que se ponga en marcha una reforma fiscal. Y yo observaba a una señora que también es algo histórico. Oigan, un partido que controla las cámaras legislativas y va y somete a vistas públicas, eso yo no lo había visto. O sea, un PLD en el gobierno con el control de las cámaras nunca había hecho eso, de que someter a vistas públicas para que la gente vaya a emitir su opinión y escucharla. Y yo vi gentes ahí que hacían unos discursos como una señora que hablaba de que ahora ella más aún va a tener que pagar por su casa. Sin embargo, yo me hacía la imaginación, digo, si esa señora, que me imagino por el perfil que le vi, pudiera ser alguien que tenga algún dominio de lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa. En Estados Unidos y apellido Fiallo o en Europa, miren, uno no termina de pagar una casa nunca. Usted compra un inmueble en Estados Unidos y todos los años tiene que pagar impuestos por esa casa. Todos los años. Sin embargo, ella aquí en este país entiende que no. O sea, en todos los países, posiblemente del mundo, usted tiene que pagar impuestos por la propiedad inmobiliaria. Entonces, evidentemente que esta señora que le escuché con ese discurso, digo, si estuviera en Estados Unidos probablemente allá no se queja de eso, porque en otros países hay que cumplir la ley, pero en este país no se puede cumplir. Entonces, de manera que aún así, comprendiendo el ciudadano presidente de la República, Luis Abinader, y esto pienso que lo engrandece, esto engrandece a Luis Abinader, que escuchó a la gente, provocó lo de las vistas públicas para ver qué sentía la gente, y a partir de ese sentimiento dice, no, espérate, esto hay que pararlo, y anuncia al país entonces el retiro del proyecto de ley de modernización fiscal que se ha planteado desde el gobierno. Ahora, esto obliga, incluso en su alocución, de buscar otras vías alternas. Pero lo importante de esto es que, digamos que Luis Abinader ha dado muestra de ser una persona con una vocación democrática extraordinaria. Yo me acuerdo cuando en una ocasión a Danilo Medina le tocaron el tema de la corrupción y este se enojó, se incomodó. Y hasta de manera airada dijo, ¿cuál corrupción? ¿Pero de qué que me están hablando? O sea, en esos términos, porque era una persona intolerante. Sin embargo, fíjense la gran diferencia entre Luis Abinader y los gobiernos del PLD. O sea, escucha a la gente y a partir de que lo escucha, entonces se dice, no, espérate, esto no puede proceder porque no. Pero además, hay que decir, había gente, doctor John, colegas aquí presentes, los que nos están escuchando, que estaban tratando de pescar en Río Revuelto. Habían gente, yo leí hace un par de días a Juan TH estar diciendo, por ejemplo, de que había sectores que estaban apostando a provocar una poblada en el país. O sea, provocar una situación, digamos que de ingobernabilidad. Entonces, eso es peligroso, obviamente. Y entonces el presidente de la República, con esta sensibilidad que le caracteriza,
y con esa vocación democrática de escuchar al pueblo, desmonta esa posibilidad y va a explorar otras vías, otras opciones, que pienso que lo hará, ¿verdad? Ahora, esta decisión del presidente también ha dejado a la oposición sin discurso, que ahí viene el ingrediente político, porque la oposición, que no tenía discurso, que no tenía tema de debate, había tomado el tema de la reforma para hacer oposición. Una reforma que ellos mismos estaban conscientes de que había que ponerla en marcha, que había que ejecutarla. Ahora, el ciudadano presidente de la República decidir o mejor dicho, retirar el proyecto de reforma, ha dejado a la oposición nada más que agarrar y decir: saludamos la iniciativa de que el presidente haya retirado el proyecto de reforma fiscal. De manera que, de igual manera, nosotros saludamos esa iniciativa del ciudadano presidente, lo engrandece y lo convierte ciertamente en un presidente con una alta vocación democrática, porque sabe escuchar a la gente y a partir de lo que escucha sabe tomar decisiones siempre apegadas al interés de la sociedad dominicana. Sí, yo creo que fue sabia la decisión del presidente, aunque ya en el gobierno pasado retiró algunos proyectos. ¿Tú recuerdas el asunto del proyecto de fideicomiso de Punta Catalina? ¿Tú recuerdas eso? Sí. Darling, que también... pero estaba planteada también una reforma fiscal en el pasado gobierno. Sí, pero fue retirado. Exactamente. Sí. Ahora, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué es lo que debe entrar otra reforma más sencilla? Porque hay que hacerla. Hay que hacerla ahora o después. ¿Por qué? Porque tendría entonces que el gobierno plantearse pagar la deuda que se tiene sin tener los recursos, la forma de recaudación. Sí, si no recauda tiene que acudir a préstamos. Exactamente. Entonces, si no hay recaudación, tendría que irse a los préstamos, que es donde la sociedad realmente también se opone. Entonces, habría que buscar una forma como el gobierno, a través de las recaudaciones, puede pensar los proyectos y llevarlos a ejecutarse. Por ejemplo, 110 mil millones tendría pautada más esta reforma fiscal a partir del año 2025 y que no se dé. ¿Qué va a pasar con los proyectos que se tenía pendiente? Porque, como tú dices, tú vas a hacer una casa, tú vas a hacer una obra, primero tú tienes que buscarte un ingeniero, para que te haga el presupuesto, te haga los planos, y en base a eso... ¿Cómo busco el dinero? Además, lo que puede ocurrir, que eso es parte del presupuesto, que son asuntos que pueden ocurrir durante el tiempo. Entonces, si no se crea la forma de buscarse... La fuente. ¿Cómo tú recaudas? Y además, sabemos que el pueblo también piden obras que el gobierno muchas veces no la tiene pautada, y comienza entonces, por la obra de Barahona, de la provincia, son sometidas al presupuesto, y cada provincia, el gobierno tiene entonces que buscar la forma de formar parte del presupuesto. Por ejemplo, en el 2025 tendría que usar casi el mismo presupuesto del 2024. ¿Por qué? Porque son las mismas recaudaciones, no se ha aumentado en nada. Y han nacido más muchachos y hay un déficit en el país, es que hay un déficit que se viene arrastrando. Claro, y las cosas están un poquito más elevadas. Pero mire, a raíz de eso, ¿verdad? Es importante decir que la queja que tenían los propietarios de vehículos en torno a lo que tiene que ver con el aumento en la emisión de las placas o los marbetes de circulación, mañana martes ha anunciado la Dirección General de Impuestos Internos que inicia la venta del marbete para un parque vehicular activo de unos 1.800.000 y pico de mil de vehículos en todo el país. Y decía yo en la introducción del programa de que se trata esto justamente de que se va a quedar igual, ¿verdad? Porque no se produjo la reforma fiscal y eso va a seguir a los mismos 1.500 pesos los vehículos del año 2016, me parece, para abajo, y en 3.000 pesos de ahí para arriba. Lo de menos de 5 años, doctor, siguen en 1.500.
Digo, lo de más de 5 años sigue en 1.500, lo de menos en 3.000. Mira, aquí está la información. Atención, para que después no digan, porque la gente se hace el loco y luego tú lo ves los últimos días en los bancos con una fila y un juidero y tienen que pagar recargo y todo ese tipo de cosas. La Dirección General de Impuestos Internos, DGI, informó que mañana martes se inicia el periodo de renovación del impuesto de circulación vehicular denominado Marbete 2425 para 1.893,24 vehículos hábiles. Será 1 millón. 1 millón. Sí. 1.800.000 893.024. Sí. 1.893.024 vehículos. La DGI dijo que los vehículos del impuesto de circulación vehicular Marbete permanece invariable con relación al periodo anterior. Es decir, que para los vehículos fabricados hasta el año 2019, el monto es de 1.500 pesos. Para los vehículos fabricados del año 2020 en adelante, 3.000 pesos para la renovación, que estarán disponibles en 49 entidades financieras con 859 sucursales distribuidas en todo el territorio de la República Dominicana, así como en las colecturías de la DGI de Villa Vázquez, provincia Montecristi, y de Sánchez, provincia Samaná, hasta el viernes 31 de enero del año 2025. Tú ves que entonces, ese fin de semana... Casi 4 meses. Sí, tú ves que viernes 25 de enero, ¿verdad? Del 20 de enero en adelante hay un lío en todos los lugares donde venden Marbete, porque a la gente le gusta esperar. Y es bueno hacerlo sin hacer fila. Cualquier momento que usted le caigan esos chelitos, vaya y resuelva, porque si se pasa de ahí le meten recargo. Entonces es un problema.